¿Te atreves a ver lo que los demás no quieren? Conoce el Chile marginado de la mano de sus protagonistas. Sé parte de la comunidad de Fundación Paternitas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marginados, el podcast de nuestra Fundación Paternitas. Como siempre, agradecer el auspicio de Juntos por la Reinserción. Y hoy estamos con Moisés. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola señorita, bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por venir a participar y a contarnos tu historia. Cuéntanos un poquitito cómo fue tu niñez, cuéntanos si viviste siempre en Santiago, son de otra zona. Mis papás, yo soy de la sexta región, de Rancagua. Mis papás se conocieron en Pumanque, cerca de Pichilemu. Vivían en una zona rural, era como un fondo privado donde trabajaron ellos. Nosotros vinimos a vivir a Rancagua, bueno, primero a Lo Miranda, un par de años, y luego en Rancagua, donde ya tuve toda mi infancia, la juventud, hasta el día de hoy. Está en mi domicilio en Rancagua. Tenemos siempre mis papás casados, nunca se divorciaron. Ya. ¿Los dos trabajaban? No, solo mi papá. Mi papá es trabajador agrícola. ¿Tu mamá dueña de casa? Mi mamá dueña de casa. ¿Y hermanos tienes? Y tengo 4 hermanos más, son 2 hombres y 2 mujeres. ¿Tú qué número? Yo soy el número 3, soy el del medio. Bien. Tengo un hermano mayor, una hermana, yo, otra hermana, otro hermano y mi hermana menor. Recuerdo que siempre, años 80, varios hermanos, fue una vida complicada, nos costó mucho tener las necesidades principales, las necesidades básicas, que eran un poco de vestirse y lo que era comer. Pero así todos estuvimos siempre juntos. Mi papá con mi mamá lograron tener un departamento pequeño, pero vivimos ahí, donde fue parte de nuestro crecimiento. Y ahí, o sea, me estás contando que en el fondo estuviste en una familia súper tradicional, donde tu papá trabajaba, tu mamá era dueña de casa, te cuidaba a ti y a tu hermano. ¿A cuántos años tenías cuando descubriste la droga? No, yo siempre estudiamos con todas las dificultades, pero estudiamos. ¿Sacaste tu cuarto medio? Sí, yo soy profesional en este momento. Ya, perfecto. ¿Qué estudiaste después? Yo soy contador general y soy técnico en minería. Eso estudio igual no. En mi casa nos dieron el cuarto medio y de ahí durante mi época de trabajador pude estudiar también. Éramos criados como a la antigua, ¿no? Nos castigaban, nos pegaban socorreazos cuando nos portábamos mal. Lo que yo sí hasta el día de hoy, y yo lo he comentado, que me apena un poco el tema de haber trabajado muy joven. Yo empecé a los 9 años a trabajar. 9 años. 9 años. ¿Y en qué trabajaban a los 9 años? Empecé a los 9 años a trabajar en La Vega de Rancagua. Ya. Empecé a cargar bolsos, le decía a la señora que eso le ayudaba con los bolsos. Y así hasta que... ¿Y eso era porque había una mala situación económica en tu familia? Sí, por mala situación. ¿Y ahí trabajaban todos tus hermanos? No, yo con mi hermano mayor. Ya. Mi otro hermano no, las mujeres por lo menos no trabajaron. Nosotros dos y aprovechamos de traer verduras de la misma vega que nos convidaban, y así empecé un poco más crecido, ya 12, 13 años, empecé a trabajar en la temporada agrícola, cosechando. ¿De temporero en la época de verano? Sí, de temporero en la época de verano. Y durante el año empecé a trabajar con un vecino que tenía un taller mecánico y yo le lijaba los autos, era un taller de pintura. Así me llevé todo el tiempo trabajando y tratando de tener mi dinero propio para los gastos que habían en esa época, que eran, no sé, para comprar sus libros, útiles escolares y mi propia ropa. Para ayudar en tu casa, en el fondo. Para ayudar en mi casa. ¿Y nunca en malos pasos? ¿Siempre hiciste como trabajar? Sí. Ya. Nunca en malos pasos. Ya. Me gustó mucho el fútbol, salí bueno para el fútbol, ya estuve en O'Higgins de Rancagua. 17 años estaba en Colo-Colo de Machalí, vine a Santiago, me dejaron en Santiago y 17 años empecé a polulear. Mi papá, nosotros vivíamos en ese departamento en Rancagua, mi papá empezó de bien abajito en un fondo agrícola que se llama La Rapirana, que de don Gonzalo Vial, que es el dueño de AgroSuper, y mi papá lo dejaron como administrador de ese fondo. Ya.
Entonces le pasaron casa y nos fuimos a vivir a ese fondo. Ahí conocí a mi primera polola, que fue mi pareja, 17 años, quedó embarazada. Así que ¿Cuántos años tenías? yo tenía 17 y ella 16. Ya. Así que cuando hice mi titulación, o sea, mi graduación de cuarto medio, ella tenía que salir, la idea de salir a trabajar, ¿no? Ahí, Porque venía un hijo en camino. porque sí, antes los papás decían que te casaras. Mi mamá fue la que le contamos, y mi mamá nos dijo, ¿para qué se van a casar? Pero está claro que estos años tienen que salir a trabajar. Así que salí a trabajar y bueno, eso fue como de las primeras cosas también que yo siento que fue una carga para mí, que uno empieza a sentir algo difícil que te pone en la vida, pues ser papá joven. Así que recibió a mi hijo, siempre enamorado, ella también era una situación complicada, y a los 19 años tenía 2 hijos. Ah, volvieron a ser papás. Sí, Ya. a los 19 años. Y ahí yo empecé, como a los 18, empecé con alcohol, tomando cervezas. ¿Antes nunca nada? Nunca nada. Ya. Nunca nada. Como a los 17 empecé tomando cerveza. Y después siempre fue beber en ocasiones, año nuevo, Pascua. Ya, o sea, fin de semana, de tomador social en el fondo. Sí, sobre todo como jugaba harto fútbol, me invitaban a varios lugares, me pagaban por ir a campeonatos, y ahí siempre había los terceros tiempos y yo bebía. Luego de poder conseguir un trabajo un poco más estable, en el 2003 quedó embarazada de nuevo. Y ahí teníamos 23 años, yo tenía 23 años, teníamos 3 hijos, pero con ese trabajo estable pudimos vivir en ese departamento que tenía mi papá antes, se lo arrendamos a ellos y empezamos juntos. Ahí era muy complicado vivir juntos, sin tener un trabajo estable, aparte que éramos los dos jóvenes, unos niños. Así que eso fue complicado, al principio fue como una lucha que tuvimos, el tener esa... ¿Y ninguna de estas 3 hijos fue planificado? Ninguno. Los 3... Sí, los 3 no fueron planificados, nacieron embarazadas, pero siempre juntos. Ya. Fue por ocasión del amor. Durante todo ese periodo yo seguí bebiendo. Después yo trabajaba de lunes a sábado. ¿En qué trabajabas? Fue en AgroSuper. Ya. Rafael En la planta que está en Rancagua. Sí, Ya. en Rosario, en una planta que es de super cerdo. Ahí empecé como en después, cortando los cerdos, cortando el producto, y después empecé a subir. Me fue bien laboralmente. Yo había trabajado antes de eso en financiera, así que por ende también empecé a hacer cursos y estudié contabilidad general. También me hice el curso de cajero bancario, porque por esa área yo empecé a trabajar y quería empezar a surgir más, a tener, siempre pensando en tener una buena calidad de vida, en mejorar el sueldo. Así que de ahí en AgroSuper seguí surgiendo en varios puestos más, hasta que llegué a estar a cargo de un equipo de eficiencia operacional que nos mandaron primero, como veíamos, la parte de rendimiento del producto, y lo hicimos online y salí bueno para el Excel. Así que O sea, en esta misma empresa fuiste creciendo. creciendo. ¿Y cuándo partió ya...? Porque estabas tomando solo los fines de semana. Sí. ¿Cuándo partió ya más problemático este consumo? En el año 2010 me divorcié. Ya. ¿No? Me divorcié. ¿Cuántos años tenían tus hijos ahí? Mi hijo tenía 12 años el mayor, Ya. 10 años, y mi hija tenía 4 años. Ya. 7 años tenía mi hija. ¿Y ahí cuando te divorciaste? Me divorcié, me fue mal en el amor. El divorcio fue complicado. También fue complicado. Ya habíamos comprado una casa con dividendos y fue complicado. Yo me fui con lo opuesto, como el divorcio. Fue por infidelidad de ella. También habíamos vivido una parte trágica, que a ella la habían diagnosticado cáncer, linfoma de Hodgkin. Entonces era el peor cáncer que existía, y siempre luchando con eso, con la presión de tener
la familia a cargo. Pero yo ya ahí ya tomaba mucho, bebía. O sea, Cuando ella partió diagnosticada con cáncer, ¿tú ya tomabas? sí, sí. Yo había sido diagnosticado con depresión mayor. Había tenido un intento de suicidio. Y en el año 2000 yo fui diagnosticado con depresión mayor. Después ¿Y ahí te trataste? fui a sesiones, de hecho fui a un psiquiatra cuando tuve el intento de suicidio y él me diagnosticó con depresión mayor. Ya, ¿y tomaste algún tipo de remedio? ¿Te dejaron con algo? Sí, después me empecé a tratar, me empecé a medicar por el asunto de la depresión, sin saber que yo igual tenía otra enfermedad que después yo la descubrí en 2015, que yo siempre pienso que yo la tenía de antes, incluso de niño, que yo no sabía que era, yo ahora soy diabético. Ya. Tengo diabetes, soy insulina, incluso me inyecto. Y esa enfermedad igual tiene un tema de nervios, de sistema nervioso, tiene un tema de descompensaciones por no comer bien, tiene un tema de descompensaciones por beber mucho, porque el alcohol se convierte en sangre, en azúcar. Entonces todo eso se juntó y me perjudicaba ya sin saber que tenía esa enfermedad. Ya, ¿y a dónde íbamos? ¿En 2010 te separaste? Sí, tenía problemas de alcohol. Bebía mucho. ¿Ya venías con problemas de Sí. alcohol cuando estaban juntos? Sí. Ya. También fue una de las cosas del divorcio. Yo no era violento, trabajaba, respondía en mi casa, pero bebía mucho. ¿Y ya estabas bebiendo en la semana también? No, solo los fines de semana. Siempre ya. solo los fines de semana. Siempre pensando en la responsabilidad de mi hijo. Nunca nunca falté al trabajo por el tema de alcoholizarme, pero sí cuando tomaba el día sábado en la noche, que el día domingo descansaba, ya estaba buscando beber para quedar ebrio. Ya. No era beber por compartir. Ya, De hecho, era beber por ver una película, era beber por uno buscaba. Sí. Así que ese fue mi gran problema que tuve, que fue el alcohol hasta el divorcio. Después del divorcio me quedé solo, empecé a trabajar, tema de la depresión, y empecé a tener buenas oportunidades laborales, me empezó a ir bien y subí un poco de nivel en lo que es la empresa, como trabajaba allá en la oficina, y ahí empecé a conocer un poco la cocaína. Ahí apareció la cocaína. ¿Por algún compañero de trabajo? Por compañeros de trabajo. Una vez participé en un partido de fútbol, con la pelota me invitaban siempre, y ahí se hizo un tercer tiempo, una invitación a una casa, y ahí compraron droga y me ofrecieron, y yo dije que no, que yo tomaba, bebía. Sabía que la droga era mala. Cuando joven, a los 17, cuando tomando, yo probé la marihuana, Ya. pero me hizo mal, Entonces ahí no te gustó. no me gustó. Por eso solo seguiste con el alcohol. Entonces seguí con el alcohol. Ya. Y en esa misma ocasión Dijiste que no. dije que no, pero después ya al último, a la medianoche, ya ebrio, la probé. ¿Cuántos años tenías ahí la primera vez? 33 años. 33 años la primera vez. Sí. Y al probarla me pasó algo que yo estaba teniendo problemas porque ya estaba empezando a borrarme, como se dice, Con el trago. con el trago. A empezar a olvidar qué había pasado la noche anterior. Me acostaba o despertaba en las mañanas sin saber qué había hecho, si había hecho algo malo o algo bueno. Se me apagaba la tele, como dicen algunos. Entonces, ¿qué me pasó con la cocaína? No me embriagué esa vez que la probé. De hecho, yo en ese carrete que se hizo, yo fui el que andaba cuidando a los demás, porque estaba muy lúcido con eso, con la droga. Claro, que la cocaína en el fondo como que inhibe, se supone, el efecto del alcohol. Claro. Y por eso en el fondo, cuando empiezan a consumir, pueden carretear muchos días porque el cuerpo les da. ¿Y qué pasó en esa primera vez?
¿Te gustó la sensación y después cuando se fue la sensación? Es que no se me fue, no sentí una mala sensación. Ya, ¿no sentiste esa angustia? No, de hecho llegué a mi casa, que yo ya estaba con mi señora, un poquito antes del divorcio, porque esa fue la probada que hice yo. Claro. Llegué a la casa no ebrio, llegué bien, conversando bien, tomé desayuno y me acosté tranquilo. Eso. ¿Y quedó Sí. el bichito? Sí, después yo empecé a pensar que lo podía hacer, lo podía probar o ennifar, que el ¿cómo se dice? Cuando uno prueba la cocaína, que me ayudaba en el sentido de que no me iba a quedar sin memoria el día anterior. Cuando yo me borraba por sí, uno hablaba tonteras, hacía tonteras, al otro día despertaba y no tenía nada en la billetera, no sabía qué había pasado con la plata, o te contaban algo malo que uno había hecho. Así que por ahí partí. En otra oportunidad, después divorciado, años después un compañero me ofreció. Y él O sea, tú estuviste todo ese tiempo, de la primera vez hasta que después te divorciaste sin consumir cocaína. sin consumir. Ya, y ahí seguías solo con el trago. Sí, pero tenía que haber sido un año, Ya, algo así. hasta que volviste y... Sí, después divorciado, y él me ofreció, era un compañero que él consumía, era un administrativo que trabajaba al lado mío, y él consumía, él compraba una gran cantidad y la dividía, entonces él la vendía el resto y me lo ofreció a mí. Y ahí empecé, y yo dije ya, pero solo, por ejemplo, era cuando yo sabía que tenía un asado o algo en la noche, la compraba. Y después me ofrecía y decía que no. Pero cada vez que yo tenía y así empecé. Y así la mantuve por mucho tiempo. La ocupaba para ir a pololear, porque yo estaba divorciado y conocí a una niña. Y decía, porque yo igual me tomaba la cerveza, la niña no bebía, no fumaba nada, cristiana. Entonces yo decía, para no estar ebrio, la ocupaba. Pero ahí entonces solo el consumo de cocaína era en los fines de semana, Sí. para salir. Sí. ¿Cuándo partió siendo una dependencia? Un poco, yo veía, de mis 3 hijos los veía siempre, mi hija y mi otro hijo, el hijo mayor, que casi nunca quiso ir a verme en las visitas. Se fue como más para el lado de la mamá. Y mi otro hijo empezaron ya 14 años, no hay mucho a donde mí, no empezaron a visitar. ¿Por qué? Porque ya empezaron a pololear, porque ya estaban un poco más grandes, y la mamá, en fin, le empezaron a buscar, cada vez que me buscaban era cuando necesitaban algo económico. Entonces yo me empecé a sentir aislado, o a veces yo quería verlo y al final decidí juntarme con una niña, pero no vivir, me refiero a tener una polola, Ya. a salir el fin de semana, porque yo nunca quise pololear ni tener otra relación, no quise amarrarme en ese sentido. Todavía, la verdad que confieso que todavía está enamorado de mi ex señora. Y ahí con esta nueva relación... Empezamos a salir los fines de semana. ¿Y ella consumía contigo? No, Entonces tú eras escondido. sí. Y yo empecé todos los fines de semana, salíamos, un fin de semana por medio empezamos, nos juntábamos, yo compraba cerveza y compraba algo. Pero era solo, la hacía mantener, no me pedía el cuerpo, era para estar. Por eso, ¿y cuándo partió el consumo problemático? Y después lo tuve así hasta que ocurrió algo grave en mi vida, que fue mi hija falleció. ¿Tu hija? Sí, mi hija. ¿De qué? Mi hija fue en el año 2017, mi hija tenía epilepsia. Ya. Durante el divorcio ella conoció a alguien que era más joven, se enamoró de él. Al mes de que yo descubrí porque yo los pillé en mi casa, en el dormitorio, que yo descubrí eso, ella quedó embarazada. Y una vez mandó a mi hija con su hermana
porque ella iba a ir a un concierto con la pareja que tenía, y se dieron vuelta en auto la hermana con mi hija. Mi hija se dio vuelta en auto, se golpeó la cabeza, a mí me lo escondieron, yo supe meses después, y ahí mi hija empezó a tener problemas de crisis de ausencia. Tenía como 7 años, 8 años mi hija, y me empecé a dar cuenta que empezó a tener problemas, y hubo una vez que le dio una convulsión. Y ahí le llevamos al médico y empezó el tratamiento. Y ahí empezamos a ver qué solución tenía, nos decían. Pero cuando es con tratamiento, cuando es de epilepsia, tengo entendido que si se hace tratamiento se puede estabilizar. Sí, ella nunca pudimos, por ejemplo, los medicamentos que le daban en el hospital, si ella no tenía ninguna crisis, durante 6 meses los medicamentos eran gratis. Si no, había que pagarlos, pero nunca, ella siempre tuvo crisis. ¿Y cómo murió entonces? Bueno, ahí incluso yo me renuncié en el trabajo, me puse a estudiar otra carrera, me puse a estudiar en minería, y me metí al hospital a trabajar para ayudarla, para descubrir algo mejor. En esos tiempos, en eso estaba cuando tenía 14 años, y le di un paro cardiorrespiratorio, le di un ataque epiléptico mientras estaba en su cama, tenía 14 años. La encontraron sus 2 hermanos, ese ataque epiléptico pasó a paro cardiorrespiratorio. Y después llegó al hospital con un paro de 40 minutos, y al final cuando yo llegué estaba desconectada a las máquinas que eran las que la hacían vivir. Pero se hizo un examen al otro día, se concluyó que mi hija tenía muerte cerebral, o sea, no había nada que hacer. Lo más terrible de eso fue que a mí me dijeron en una reunión, el jefe de la unidad con el médico que la atendía, que mi hija estaba envenenada y violada. Me dijeron. Así que... ¿Envenenada en qué sentido? Que le habían dado veneno. Es que a mí me preguntaron, cuando yo llegué en la noche, mi hija empezó a sangraba por el recto, quedó con una vía, empezó a botar sangre. Entonces pensaron que podía haberse suicidado, que le podían haber dado algo. Después, con el tema de la violación, me imagino que pensaron que la podían haber envenenado. Así estuve, ahí se me fue la vida a mí. Ahí me dijeron que no había nada que hacer, me tocó desconectar la desconexión, todo, y ahí yo me morí. Ese fue tu tocado fondo. Sí. Fondo. Ahí empecé... ¿Te recordaste en la cocaína? En la cocaína y alcohol. Finalmente estuve 3 años y medio investigando todo, haciendo la investigación. Durante esos 3 años y medio intenté 10 veces más suicidarme, con todo tipo, con medicamentos, con la misma insulina, me inyectaba los frascos enteros para morir, y nunca morí. Me intenté también ahorcar una vez de nuevo, tampoco morí. O sea, además se gatilló más fuerte tu depresión, sí, al momento que tu hija murió. Sí. Igual me estuve tratándome siempre con medicamentos. ¿Y cómo conseguí? ¿Con qué dinero te compraba la cocaína? Siempre trabajando. Ah, porque me dijiste en un minuto que estabas estudiando. Trabajaba y estudiaba. ¿Y dejaste los estudios en algún momento? No, nunca. Lo seguí continuo. Sí, pues a veces ahí ya, sí me drogaba. Ahí empecé a abusar mucho, hubieron oportunidades ya que empecé a faltar al trabajo. Perdí unos trabajos. Después ocupaba la droga para llegar a un minuto, un momento de morirme drogado. Porque yo ya tenía diagnosticado diabetes. Entonces con la droga no me daba hambre, no comía. Y me podía morir, me podía dar una descompensación. Y la idea era morir. Siempre buscando morir. Con ayuda de la droga fue al principio lo que me hacía salir del sufrimiento que yo tenía dentro, de lo más que la pasaba, de la tristeza enorme que tenía de haber perdido a mi hija. ¿Y ahí cuánto rato estuviste en esta depresión y metido en la droga? 2017, 2022,
5 años, pero ya a full. Entré a trabajar a un Cefam como oficial administrativo. Tuve buenos resultados, quedé trabajando, me ofrecieron un contrato indefinido, llegó la pandemia, pero falté al trabajo porque empecé a tener problemas en mi casa igual, porque me drogaba en la noche, y al otro día no podía, con la diabetes no podía levantarme, y eso me hacía estar 3-4 días recuperándome, y empecé a ocupar todo el dinero que tenía ya en comprar droga, en comprar alcohol. ¿Dejaste de ayudar a tu hijo en ese momento de tu vida? No, siempre. ¿Económicamente en el fondo? No, siempre lo ayudé. Pero ahora último, una vez que falleció mi hija y todo, empecé a tener muchos periodos de cesantía. Pero todo eso se compensaba con finiquitos que tuve yo grandes, y después con los 10%. De hecho, eso está saneado porque yo hice la demanda del término de pensión alimenticia y se saldó todo con el tema de los 10%, porque mi hija ya estaba fallecida, me seguían cobrando por ese tema, así que quedó todo saldado y con eso no tengo problema. ¿Cuándo fue que tocaste fondo? Bueno, yo seguí, vivía con mis papás. Mi mamá fue diagnosticada mi mamá tenía diabetes y con un cáncer, 2022. Había estado en un tratamiento. Estuve en un ambulatorio, mientras también me fui a trabajar al Hogar de Cristo como monitor de una hospedería en Rancagua. Estaba a cargo ahí después de la directora, y ahí consumía. Ahí consumía en el trabajo. Los fines de semana, llegaba en la noche a la casa y consumía, no en el trabajo. Terminaba el turno, llegaba a la noche a la casa, consumía, y al otro día me levantaba a veces sin dormir. Y así tenía. ¿Tus papás nunca se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta. Yo les había contado antes que se muriera mi hija. Yo les conté como pidiendo ayuda. ¿Y? Yo les conté, les dije yo que estaba mal, porque yo tenía ganas de suicidarme. Sí. La droga te lleva a eso. ¿Te ayudaron? ¿Te escucharon? Ahí empecé a hacer tratamiento, me llevó al doctor, mi papá. Empecé a hacer tratamiento al Cefam, me inscribí en salud mental por alcohol y droga, y el tema de la depresión se juntó. Yo cada vez que a veces tomaba mucho me iba, me borraba, era de intentar suicidarme, después era puro llorar, después que murió mi hija me drogaba, era puro llorar y escándalo. El tema era que yo perdía la cordura, se me olvidaban las cosas, o yo salía para la calle, o no me levantaba simplemente, y empecé a no trabajar. ¿Y qué fue lo que gatilló que tú tocaste fondo y dijiste yo necesito ayuda? No, yo siempre, desde que murió mi hija, yo ya empecé a saber que yo necesitaba ayuda. Pero ahora que entraste al centro, ¿cuánto rato ya en el centro del mundo? Yo entré en diciembre aquí a este centro, pero yo venía de otro tratamiento particular. ¿Ambulatorio? ¿O con internación? Ya. En un conductual. Sí, pues yo en diciembre del año 2022 tuve una pelea fuerte. Salí a drogarme, llegué, me acosté y peleé con mi hermano y mi papá. Y ahí me fui a la calle. Me fui con lo puesto y estuve 2 semanas en la calle, que fue Navidad y Año Nuevo. ¿Viviendo en la calle? Viviendo en la calle. Yo nunca había estado en la calle. No me drogué porque no tenía... Pero sí bebí una oportunidad. No me drogué porque no tenía dinero, no tenía ni para comer, casi me morí por ¿Dónde dormiste? ¿Qué fue lo peor en el que suelo, te pasó de vivir en la calle? No, pasar hambre. Terrible. Sobre todo con la enfermedad, yo me descompensaba, no podía levantarme. De repente pedir hasta agua la gente no te da, porque hay un tema de desconfianza. En eso que estaba, me entero que mi mamá había fallecido, justo cuando estaba en el velándola. Así que me aparecí en la casa y fui al funeral, y ahí conversaron conmigo. 6 de enero falleció mi mamá, el 10 de enero estaba internado aquí en Santiago, en Talagante, en un conductual. Ahí me preguntaron ellos
que sí que yo quería. Yo dije que sí al tiro. Yo era morirme, e incluso ni siquiera era morirme porque estaba solo sufriendo. Había intentado morir muchas veces. Y la droga me ayudaba, pero yo pensé que me ayudaba al principio. Después uno se droga para mantenerse, uno se droga para aliviar la abstinencia de la droga, uno se droga y bebe por olvidar el dolor y al final uno se va haciendo más daño con la droga. Yo me drogaba para morirme y la droga me hacía sufrir, me dejaba en cama, no despertaba, no me podía mover, perdí a la familia, perdí el contacto con mi hijo. Te borra todo lo que uno cree, o lo más cercano, hasta la dignidad, la inteligencia laboral. Perdiste todo en todo. Así que ahí me interné. Estuve internado hasta septiembre, donde mi hijo tuvo un accidente grave. Lo chocó un vehículo, una micro. Mi hijo mayor también le pegó en la cabeza, casi se muere, todo reanimación. ¿Y ahí no te dieron ganas de recaer? Sí, pues ahí salí a la calle. ¿Por qué? Porque me dejaron de pagar el centro y ahí me tuve que salir. Y mi hijo ya me habían dicho que mi papá no quería que yo me fuera a vivir con él. Y yo no rogué a nadie. Salí sin dinero, sin nada, porque yo no había trabajado. Yo vivía, ellos me pagaban y solo me dejaron ahí en el centro. Así que tuve que, en el mismo centro, hacía trabajo a veces. ¿Y ahí cuando saliste, cómo te mantuviste? Ahí salí a la calle. ¿Y estuviste en la calle viviendo? Sí, ahí estuve desde octubre, los principios de octubre del año pasado. En Talagante, lo primero, yo quería empezar a trabajar. Pero busqué, lo primero que quería era tener un lugar donde estar. Para trabajar tenía que vestirme, afeitarme, comer, descansar. Y busqué en Talagante, en muchos lugares donde poder hacer el tema para trabajar, y no pude entrar a ningún lado. Un albergue que había en Talagante, no hay cupo, no hay cupo. ¿Qué hiciste? Así me quedé, y con un tipo en la calle que hacía mucho frío, me dijo que no me quedara ahí, que estaba en un ruco. Me fui al ruco con hambre, con sed. Él fumaba pasta y fumé pasta con él, la probé. Estuve así una semana, tengo que haber estado, pero yo no fumaba tanto como él. Yo fumaba, me quitaba el hambre, me quitaba los dolores de pie, que se me hicieron tirar los pies. Un par de semanas tengo que haber sido, y me aburrí de eso porque él se drogaba mucho a cada rato. Y salí y que empecé a caminar hacia el monte, a caminar. Y ahí llegué al monte buscando trabajo. Mi idea era buscar trabajo, pero tenía buen currículum, pero no tenía dónde quedarme. Tenía que enviar currículum, hacer entrevistas. Yo andaba con ropa de calle, de vagabundo, con barba, pelo largo, sucio, no me bañaba hace 2 semanas. Así que en el monte hablé con la asistente social, y ahí me quedé durmiendo en la plaza. La asistente social me empezó a ayudar, me compraban desayuno, a veces me daban almuerzo, pasaban 2 o 3 días que no comía nada. ¿Y ahí en ese minuto que estás en la calle te seguís drogando? Tuve la oportunidad, me invitó otra persona, otro cabro que estaba ahí, pero yo nunca me quedaba pegado así en eso. Siempre estaba con la necesidad de buscar trabajo. Entonces, como el asistente social me había prometido que me iba a ayudar, yo no quería que me vieran drogándome, ni que supieran que yo había consumido algo, ni alcoholizarme. Sí tomé una vez y se enteraron. Una vez bebí. Pero probé otra vez la pasta base, y no, después no. Y lo otro es que no tenía dinero yo. A lo mejor hubiese tenido dinero, me hubiese drogado todos los días. Pues, pero no tenía dinero. Entonces, con suerte tenía para comer, y cuando conseguía me compraba pan. Y ahí la pasé 3 meses. En eso, dando vueltas por el monte, un día paso esta Paternita, y dije yo, ese era algo de alcohol y droga. Después seguí caminando, como no conocía, se me perdió el lugar físico. Y empecé a averiguar. Un día también empecé a caminar, le comenté a una señora que me ayudaba, me regalaba pan a veces, en el Cefán. Ella me comentó y me dijo dónde quedaba. Así que un día fui a buscar Paternita,
y hablé con el director, con don Luis, él estaba ahí, le dije aló y le empecé a contar mi historia. Y le dije le pedí por favor porque era o internarme o morirme en la calle. Una que era, ya me habían seguido unos tipos de esos que andan fumando en la noche. Robarte para robarme, no sé, de repente ellos necesitan gente que les venda, no tengo idea. Yo andaba con una mochila grande. Ya estáis pasando peligro en la calle. Sí. Así que hablé con don Luis y don Luis me dijo que me dijo cómo tenía que hacerlo, tenía que ir al Cefam. Y yo, como había trabajado en Cefam, yo había contado mi historia de Cefam porque había ido a atenderme por pie diabético. Y les conté, pues, y me empezaron a ayudar. Me regalaron ropa, me compraban desayuno, como les había dicho. Y así que esta vez fui y les conté, pues. Mi idea era buscar trabajo y yo conseguí trabajo en Aristía, quedé al tiro, que no tengo antecedentes, nunca delinquí, nunca. De eso me cuidé mucho en la calle, de no robar, pasaba hambre, pero nunca me robé ni un pan, nada. Yeah. No es lo mío, me daba vergüenza pedir incluso. Tuve que hacerlo, sí, pedí, a veces me gané en el supermercado, pedí, y a veces fumaba cigarros, y cada vez que tuve la oportunidad de comprarme algo para tomar, no lo hacía, pero me compré una vez una lata de cerveza y nunca me quedé pegado, ni seguí, ni me conseguí más dinero, ni pensé en robar, ni hacer nada. ¿Y cuándo fue que entraste al centro? ¿Cuándo te dieron cupo? Después de la semana después fui al Cefam y le expliqué ¿Y cuándo fue? En diciembre. Ahora, diciembre del 2023. Sí. Ese fue un fin de semana largo, el 8 fue viernes. Sí. Y era feriado. Y a mí el día jueves fui con el psicólogo y él me dijo, mira, que tenía que llenar una ficha, que esa ficha se demoraba 1 o 2 semanas. Como yo estaba en condición de calle, él quería que yo igual me fuera para allá. Me dijo que iba a mandar lo más posible, los datos que más pudiera, con un correo a don Luis, que era el director del centro, para que yo fuera a conversar con él. Claro. A ver si pudiera agilizar eso, sí, para que no estuvierais más en la calle. Claro. Entonces, y al otro día no sabía, estaba perdido en el calendario que era feriado y no quise ir a Paternita. Así que me aguanté hasta el lunes. Y el lunes era el 11 de diciembre. Fui a hablar con don Luis como a las 4 o 5 de la tarde. Y ahí me dijo que sí, que había recibido todo. Y yo le dije que si quería esperar o cuando él quisiera, yo le dije estoy dispuesto ahora mismo. Y él me dijo que sí. Así que ¿Y en qué te ha llevado estas terapias? Porque en el fondo, independiente del consumo, tú igual estás con yo creo que no es que estabas con una depresión severa. Sí. ¿En qué te ha ayudado el centro? Bueno, el centro es completo. Yo sabía qué tipo de recuperación tenía que tener para el tema de la depresión. La punta del iceberg fue la droga, pero uno empieza porque te sentís bien, después la droga te hace mal y no te suelta. Empecé a aprender que uno no es la droga, como le dije, no es la droga el problema. El problema son los problemas que uno ha tenido, empieza a tener malos sentimientos, empieza a tener, por ejemplo, yo me quedé mucho pegado y todavía en mi falla madre melancolizar. Me acuerdo mucho de la muerte de mi hija, me acuerdo mucho de los instantes cuando la desconectaron, tengo muchos recuerdos de cuando ella estaba viva, de cuando salíamos, de cuando disfrutamos. Entonces a mí me ha costado mucho, yo sé que a lo mejor voy a estar toda mi vida con ese dolor, pero yo me estaba haciendo daño, con la droga yo me hacía daño y me castigaba. Y en el fondo que yo creo que tu hija no le gustaría verte, claro, sí. Claro. ¿Tienes contacto con tu otro hijo ahora? Sí, converso con ellos, Ya. converso con mi hermano mayor, que cuando estaba en la calle le pedía para comer y él me ayudaba. Me retaba, pero me ayudaba. O sea, saben que está en este proceso de rehabilitación. Sí, yo no tengo teléfono, estoy con lo opuesto Paternita. En Paternita me regalaron pasta de dientes, el director, la psicóloga me regaló algunas cosas de aseo personal, desodorante. En la municipalidad también la señorita me regaló una caja, un kit de emergencia que venían estas cosas. Y los compañeros de Paternita me empezaron a regalar ropa. Me han regalado esta ropa.
Y yo ahí después, sin teléfono, porque todos ocupan teléfono y yo el contacto con mi familia era por teléfono, así que no tenía. Un compañero tenía uno bien así, estaba malo. Otro compañero que le pegaba la electrónica lo arregló. Yeah. Otro compañero tenía un chip, le pusimos el chip y se ocupaba enchufado, pantalla quebrada, sin tapa atrás. Pero por lo menos con eso ya te puedes estar comunicando con tu hijo. Sí, así que ahí yo estaba un poco enojado, porque estaba en situación de calle, estaba un poco... ¿Estás enojado con la vida? ¿Estás enojado contigo? Sí. ¿Con qué? Con la vida y con mi familia, porque por estar en la calle... Pero eso no... Es que yo me quedé en la calle porque nadie me ofreció irme para la casa de ellos. Yo tengo casa del matrimonio y vi a mi hijo mayor, vivía con su pareja, pero mi hijo estaba enfermo, y yo nunca les pregunté. Así que durante ese periodo estuve 2 semanas pensando en hablar o no hablar. Ahí lo pensé bien y dije, ya les voy a decir a mi hijo para que estén tranquilos. Ahí conversé con ellos y se alegraron, se dieron un descanso, yo creo, porque yo no tenía comunicación, no podían hablar conmigo. Y no sabía dónde estabas, No sabía dónde si estaba. estabas muerto. Sí, pues yo les contaba que estaba buscando trabajo, pero iba a estar en la calle, tenía que estar por lo menos 1 mes en la calle trabajando, y para juntar el dinero para arrendar. Yo nunca no les pedí dinero ni nada, no quería molestarlos, pues de ellos nunca nació tampoco. Ellos también tienen su familia y sus gastos, así que tomé esa decisión, no fui a trabajar. No me presenté a trabajar y me entré a paternita. Y hasta ahí empecé el tema de mi atención y retomé todo el tema de psicológico y las terapias también y el acompañamiento, la dinámica que tiene paternita. Yo había visto el tema conductual, la dinámica que tiene paternita es muy familiar. Nosotros los que caímos en la droga, yo por lo menos personalmente estaba en la calle, teníamos una pobreza extrema, pero nuestra pobreza no es monetaria, nuestra pobreza es a veces de cariño, de poder contarle a alguien nuestra situación. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos distintos tipos de problemas en la vida diaria, y teníamos que contarle a alguien. A veces necesitábamos un abrazo, un cariño. Y ahí en Paternita yo lo he encontrado. Se da esa dinámica de que todos los compañeros que estamos ahí somos todos hermanos del mismo dolor, todos tenemos diferentes problemas, pero todos cargan con la misma mochila y en el fondo están todos ahí porque quieren salir adelante, quieren otra oportunidad en sus vidas. Sí. Así que yo espero que con este tratamiento, sobre todo, puedas tratar tu depresión, tu dependencia, que en el fondo la vida tiene alto y bajo, y que no en esos bajos vuelva otra recaída, que yo creo que tú también, esto es lo que esperas, y poder tener esta segunda oportunidad en la vida y volver a retomar un trabajo. Tienes los estudios, tienes los medios, tienes la experiencia, así que yo creo que solamente depende de ti. Sí, depende de mí. Me faltaba la inspiración. Faltaba este empujoncito, pero ya está, por lo menos. Sí, así que estoy agradecido de la fundación. Hay que aprovechar esta oportunidad al máximo. No creo que haya otra oportunidad nuevamente, así que... No, pero esperamos que esta sea la última que tú necesites y que puedas salir adelante. Sí. Así que te deseo todo el éxito, Moisés. Muchas gracias. Gracias a Paternita también. Sí, bueno, la fundación, en el fondo, nosotros tratamos de que todos nuestros usuarios, independientes de qué área, puedan salir adelante y puedan tener una segunda oportunidad en esta sociedad. Así que te deseo todo lo mejor y muchas gracias por contarnos tu historia de vida, que le va a servir, yo creo, a muchas personas que nos están escuchando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Isabel. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Marginados. Chao, que estén muy bien.